Bienvenidas, bienvenides a todas, todes. Hemos pensado en este espacio a modo de podcast un poco para poder compartir un espacio de diálogo. Nosotros lo hacemos en el marco de un curso que se está haciendo desde el Colegio de Profesionales de Trabajo Social de Mendoza, en el cual hemos tratado de abordar los aportes que nos puede dar la ESI, la Educación Sexual Integral, y la economía feminista para la construcción de prácticas que estén enmarcadas en los derechos humanos y la participación colectiva. Esto es lo que vienen cursando, digamos, distintas profesionales de distintas instituciones de salud, educativas, organizaciones sociales, estatales y no. Bueno, en esta oportunidad tenemos invitades, hemos invitado principalmente pensando un poco dentro de estos dos ejes, aquellos aspectos que le hemos dado como una impronta y gran importancia para que nuestras colegas puedan pensarse, ¿no?, desde sus prácticas profesionales y desde las instituciones que habitan. Así que bueno, vamos a hacer como una breve presentación. Nos vamos a presentar individualmente, ¿qué les parece? Así nos vamos relajando para compartirnos. Muy bien, mi nombre es Graciela Reston, formo parte del Sindicato de Damas de Casa, el SACRA, y de la Mutual La Nosotredad, con Pupi, mi compañera. Bueno, yo soy Pupi Palero, también integrante del SACRA y de la Mutual La Nosotredad, que la creamos una vez ya adhiriendo al SACRA Nacional. Yo soy Fernanda, mamá de Celeste, somos del colectivo Acá Estamos, de niñas, adolescentes trans, no binarias y familias. Mona Marino, estoy con Adri en esta capacitación que estamos realizando en el Colegio de Trabajo Social y colega. Bueno, Adriana Miranda, docente de este curso y bueno, colega de Trabajo Social, también parte del Consejo Deontológico de las especialidades del colegio. Bien. Soy Aisha Eva, militante y activista travesti trans, estudiante, escolta, y principalmente travesti. Bueno, mi nombre es Paula Cía, soy mamá de Aisha y soy activista trans, militante por los derechos de las chicas y bueno, acompañando siempre. Bien, bueno, un poco habíamos pensado, no sé si han visto que tenemos acá un reloj, hemos pensado, y esto venimos también haciéndolo en un taller que tuvimos la oportunidad de presentar en el Congreso Nacional de Trabajo Social que se hizo en Chaco hace unos días, un taller que tiene que ver con pensar los dilemas éticos con los que podemos encontrarnos distintos profesionales en un contexto de adversidad, ¿no? Un poco lo que viene pasando a nivel societal, lo que nos viene pasando en esto de pensar y mirar el contexto, ¿no? Entonces este taller se llama Suena una alarma y un poco tiene que ver esta metáfora con esto, y ahí queremos invitarlas a pensar en ese sentido. ¿Qué nos alarma? ¿Qué alarma hoy tenemos que tener en cuenta, digamos, en este contexto? Y qué alarmas también han sido las que nos han acompañado en nuestros trayectos, ¿no?, de vida, en nuestras vidas, que nos hace hoy estar acá, en este espacio y en estas militancias. Así que bueno, si les parece empezamos por este lado, que tiene que ver con este eje que hemos trabajado de la ESI. Yo creo que principalmente lo que nos debería alarmar son los discursos de odio constantemente que estamos recibiendo de este gobierno neofascista, que está totalmente retrocediendo con las leyes del colectivo travesti trans, constantemente atacando, y principalmente con una de las últimas situaciones que pasó, el discurso de Davos, en el cual él habla aberraciones del colectivo travesti trans, haciéndonos partícipes y integrantes de la pedofilia, tratando de seguir criminalizando nuestras vivencias, nuestras vidas, y así también generando que la sociedad nos siga teniendo como en ese espacio de lo marginal, lo oculto, lo antimoral, lo que venimos a atacar como el núcleo familiar y todas esas cuestiones, de lo cual yo creo que no hay ninguna expresión más grande que la familia travesti trans, que nosotras nos apañamos y nos recuperamos entre nosotras principalmente, porque son nuestros espacios de contención, los grupos y amistades dentro del colectivo, que eso lo hemos vivido toda la vida, tanto en las zonas de prostitución y todas esas cuestiones
que nos han dejado la posibilidad de agenciarnos entre nosotras y cuidarnos. Que justamente eso también da la posibilidad que la sociedad entienda que no tenemos absolutamente nada que ver con estas aberraciones que se habla de nosotras. Somos personas que todos los días tratamos de humanizarnos, tratamos de poder tener mejores posibilidades de vida. Entre esas, poder estudiar, poder tener un desarrollo digno y poder tener una capacidad de salud mental y todas esas cuestiones. Como que estos discursos de odio no hacen más que perpetuar ese estigma, esa discriminación, que es la que siempre se ha intentado, digamos, de la participación colectiva, ¿no? Erradicar. Y si de repente tenemos los discursos de odio, se construyen esto, ¿no? Quienes tienen un poder de poder hacerlo. Entonces, que aparezcan figuras de esta envergadura construyéndolos, bueno, se construye una subjetividad y un sentido, ¿no? Entonces, por eso hay que pensarse críticamente, ¿no? Para interpelarlos, claro. Sí, pasa justamente, digamos, a las familias de las personas trans, volver, digamos, a sentir ese como miedo, porque depende de las políticas que hayan o los discursos que se digan, las chicas están en más o menos peligro. Entonces volvemos a tener esas alarmas de saber qué es lo que pasa, cómo se llama, y que cuando salen a la calle, bueno, y fomentar esas cosas no es tan bueno, porque sabemos que, bueno, pueden correr más riesgo siempre. Claro que hay alarma ahí, ¿no? Sí, siempre. ¿Y con las niñeces? Yo creo que también coincido que la alarma es sobre todo los discursos de odio, porque ponen en peligro a las niñeces trans. Pero también el silencio de muchas familias que tienen esa actitud pasiva frente a estas situaciones. Yo sé que en la vida, bueno, tenemos un trajín bastante estresante, la situación económica, pero tenemos que tomar una actitud frente a todo esto y para mí es seguir visibilizando a nuestras niñeces y adolescencias trans, porque ellas no lo pueden hacer por sí mismas. Entonces, la responsabilidad de los adultos que acompañamos, tanto familias como el sistema educativo, de seguir dejando el espacio para que se hable de niñas y adolescencia trans. Y bueno, y nada, y abarcar la mayor cantidad de espacios, eso justamente, y que se pueda las identidades, en la universidad, ¿no? Sí. ¿Cuál ha sido la experiencia en las instituciones o cuando han tenido que intentar el acceso a una política pública y en contactos con colegas, con trabajadores sociales? ¿Han tenido alguna experiencia en particular? Con trabajadores sociales no, pero sí con directivos de escuelas, en los sistemas de salud. Generalmente en las familias es a la mamá o al papá que acompaña, por ejemplo, en un centro de salud, a nuestras niñas y adolescencia, que nos cuestionan cómo, desde tan chiquitos. Bueno, ahí es la actitud del adulto, ¿no? Donde tiene que mostrar, bueno, cuál ha sido la realidad que hemos acompañado, claro. Pero siempre nos encontramos con eso, como que somos cuestionadas las familias. Pero en las escuelas sí se respeta generalmente porque han tenido capacitación sobre cómo registrarles, pero bueno, no se da la apertura en las clases de ESI para hablar de las corporalidades de las niñas y adolescentes trans. Sí. Fer, y si vos tuvieses que hacer como un recorrido de lo transitado hasta el momento, bueno, tiene 10 años Ele. Sí. ¿Qué podés contarnos así en relación a ese recorrido, en lo que fue su inserción en el sistema educativo? ¿Con qué te encontraste? ¿Qué luchas tuviste como que activar? ¿Qué alarmitas ahí tuvieron como que sonar? Y bueno, maestras que te decían, hay una fila de nena y nene. Y Celeste dice que se quiere poner en la fila de nene. Sí, claro, pero es que generalmente en las escuelas sigue habiendo esas filas y tienen que cambiar, sobre todo, por ejemplo, hacer un círculo de niñez en general, porque la niñez trans puede estar en transición y no te lo va a decir.
no tiene un rótulo en la cabeza, entonces vos tenés que habilitar a esa diversidad. No dividir, siempre esas filas, esos guardapolvos, no tenerlo binario como esto siempre, ¿no? La intención de separar en términos binarios, digamos, qué difícil que es erradicarlo. Claro, en grupos de scout que te decían, no, pero no tenemos esa realidad acá. Y bueno, justamente, ¿cómo lo sabes? Que hay una realidad. ¿Cómo sabes? Le vas a estar preguntando a cada uno, y demasiado con lo que tiene que enfrentar la niñez y adolescencia. En contarle a la familia, no va a exponerlo en una escuela, a no ser que haya hecho su afirmación de género, pero mientras está en transición no tiene por qué decírtelo. También si pasa como el tema que claramente ellos, en el caso nuestro, digamos, allá de los 4 empezó a manifestar, digamos, su identidad. Entonces, creo que ella ni siquiera sabía qué era lo que le pasaba. Nosotros, como mamá muy joven, también no entendía nada. Y situaciones, digamos, que son muy notorias. En nuestro caso, ponele, nos pasó que ella lloraba porque no quería tener pene. Entonces, bueno, empezamos a consultar con el sistema de salud, justamente. Pero tuvo que ser desde lo privado, digamos, y con gente conocida, porque realmente la gente no entendía. Y en ese momento, estamos hablando del 2000 en relación al acompañamiento psicológico. Sí, psicológico, que justamente no en ningún momento se le cuestionaba su situación, sino que la abordaran para ayudar a llevar la claro. Entonces, bueno, justo estábamos en periodo de separación con el papá y todo eso, y bueno, uno piensa cualquier cosa. Por la falta de desinformación. Claro, creo que no es un libro para ser padres. Yo creo que también los padres y las adolescencias, a medida que nosotras vamos construyéndonos y formándonos en el género con el cual nos autopercibimos, nuestras familias que acompañan, porque también esto hay que reconocerlos, que son muy pocas las familias que acompañan, muchísimas veces hasta se trata de encapsular al niño un montón de otras cuestiones en familias como un poco más reservadas. Creo que nuestras familias van aprendiendo con nosotras a luchar, a transicionar, porque también creo que es una transición para la familia constante, ¿entendés? De empezar a desarmar prejuicios, de empezar a entender situaciones que no hay como que justamente yo creo que no hay como un registro estable de nuestras vivencias. Esos caminos que no están dados. Tal cual. Y yo la escuchaba cuando hablaba recién sobre lo de la escuela, y de hacer la fila. Yo tengo muy patente al ver la película Yo Nena, Yo Princesa, la fiesta de fin de año, digamos. Viste que siempre, bueno, en ese caso eran monitos y no me acuerdo qué, princesas creo. En el caso de la Aisha eran hadas, como se llama, y duendes. Bueno, tengo el video. Es increíble. Y después quise saber, porque me dijeron que puedes poner el de mi mamá súper apretada, así, estrangulada. Y hacía cosas como que claramente era llamativo para los docentes y todo lo demás, pero se estaba encontrando o se estaba queriendo entender lo que le pasaba por dentro de ella, y bueno, así fue transcurriendo la vida, digamos. Pero sí, uno también tiene que ir aprendiendo y tiene que ir abriéndose, y al no haber herramientas en ese momento, como te digo, ahora es mucho más fácil, creo, ir tratando de adaptarse a la situación. Es mucho más fácil. Mira, hay una apertura, hay una apertura, pero sí se sigue marcando esa cuestión hegemónica, ¿no? Igualmente yo creo que la facilidad está en quienes se interesan, en quienes son los grupos amigables para nosotras, pero para el resto de la sociedad no está claramente nada claro, ¿no entienden? Hay toda una sociedad atrás que todavía sigue, no sé si presionando para que esto no resurja, o que hay todo un sistema cultural que todavía sigue, todavía sigue presionando, digo, para que no suceda, y la hegemonía poniéndose sobre todo, ¿entendés? Creo que pasa con las niñeces trans que
es muy difícil a veces transicionar en los colegios, porque yo, por ejemplo, cuando empecé a transicionar, o al menos cuando era chica, empecé a transicionar en la adolescencia, pero cuando era chica siempre he sido como mi diversidad muy marcada, ¿entendés? Mucha pluma, mucho griterío y todas esas cuestiones que son súper notorias en nosotras las diversidades, en las mujeres trans, en las niñas trans, y en las masculinidades trans también. Todo esto que a medida, hasta los mismos niños, yo me acuerdo que era como que me criminalizaba, porque era una criminalización la que me hacían, encerrarme en el baño, golpearme, ¿entendés? Y todas esas cuestiones, empujarme desde unas escaleras, ¿cómo se llama? Para que le diera un beso a una niña y todas esas cuestiones. Tenía que mostrar que era varón. Claro. Ajá, entonces eso, tener que fingir una relación con una de mis mejores amigas, ¿entendés? Para poder mantener como esa masculinidad visible que no existía claramente, porque no había. Con respecto a lo que vos preguntabas, Adriana, también si habíamos tenido contacto con algún trabajador social y todo lo demás, en el caso de nosotras pasaba, pero desde otro lado, desde que si teníamos algún problema familiar, por cómo era ella, o ¿Qué sería? Es la patologización, ¿no? Que aparece, y sabemos que hasta la misma ley ha intentado revertir la patologización, pero cuando yo preguntaba esto de si ha cambiado o si seguimos igual, yo creo que tiene que ver con esto, ¿no? Que todavía hay cosas que no cambian. Y para la sociedad todavía sigue siendo una patología igual la identidad de género, por eso nos asimilan mucho como se llama la disforia de género, que esto ya lo hemos, creo que súper tratado, y es muy difícil para la sociedad, claro, y ¿cómo se llama? Y es muy difícil a la sociedad entender que no somos una enfermedad, que no somos una patología de salud mental, sino que nos construimos en identidades con las cuales creo que nos autopercibimos desde que nacemos y nos vamos desarrollando y nos vamos dando cuenta a través de que vamos empezándolo a sentir y rompiendo, como se llama, con la hegemonía que nos pide la sociedad y cumplir con los estereotipos de género. También, claramente, ¿no? que es fundamental el apoyo de la familia. Sí, pero es un camino arduo eso, culturalmente modificar y atravesar eso es difícil, eso, y más cuando hay gobiernos como los que tenemos actualmente que de derecha, hacer pasos que empiezan hacia atrás, y entonces es caminata. Imagínate que escuchara al señor presidente decir justamente eso, de que son enfermos, de una aberración. Claro, que es una aberración, exactamente. Términos que hacía 1000 años que no los escuchábamos, y aparte que también estaban como, o sea, los recriminalizábamos a esos argumentos, que ya no eran parte, no eran parte de nuestra estructura social, y que la discriminación se empezó a juzgar. Sí. Y la alarma ahí es que hubo un sector de la sociedad que apoya a estos discursos. Se sumó, es un discurso. Entonces ahí es otra alarma que estaría sonando, y es como que volver a recargar pilas como para poder reconstruir. Y pensaba en Fer y en Paula, cuando se activaban estas alarmas, ¿no? Esta primera infancia que han vivenciado sus hijas, y encontrarse con estas instituciones que en cierta forma patologizan o criminalizan o ponen en el lugar de qué habrán hecho mal, ¿no? Estas cuestiones que están atravesadas por los prejuicios y que son violencias, ¿no? Y son violencias institucionales, eso hay que entenderlo desde ese lugar. Un poco una de las cosas que manejábamos en este curso es entenderlo desde ese lugar, que nuestras prácticas no son inocentes cuando un profesional hace un comentario de este tipo o como vos decías, no sé si fue justo porque la separación nos estaba pasando esto, ponerlo como en un lugar de una problemática, ¿no? Cuando es algo que tiene que ver con una vivencia. ¿Cómo pudieron ustedes sortear esto? Porque eso es encontrárselo en todas las instituciones, me imagino, de la sociedad. Yo como mamá soltera, yo ya venía con estas cuestiones de la sociedad que muchas veces también nos discrimina por ser madres solteras. Ni hablar. Una de las categorías que venimos trabajando es la interseccionalidad, ¿no? La interseccionalidad, estas múltiples por ahí
Pero nada, yo siempre me enfocaba, mientras respeten a Celeste, bueno, como que hice la vista gorda en ese sentido. Lo que a mí me ha pasado como mamá del colectivo es ver que muchas niñas y adolescentes trans no binarias tienen un conflicto permanente, porque no se habla en lenguaje inclusivo. Entonces, bueno, me ha tocado acompañar a familias con esas situaciones. Que no es la situación de niñez trans que puede entrar en lo masculino o femenino. Claro. Entonces la tenemos más fácil dentro de todo. Pero en las personas no binarias ahí sí está el conflicto. Y hay una estructura, como se llama, el masculino y el femenino, igual muy arraigada. Claro. Y también hay una sociedad que se niega a esto de utilizar el lenguaje inclusivo y que le parece totalmente una estupidez y todas estas cuestiones que se fomentan a través del lenguaje inclusivo. Yo tengo la otra vez fui a hacer una nota y me acuerdo que me dice la misma chica del coso, le digo a ellos, ay no, ese lenguaje no lo incluyo yo. Y le digo, pero y si yo fuera una persona no binaria, le digo, lo tendrías que incluir, porque si no me estás tratando de integrar a tu programa de radio, ¿entendés? Porque supuestamente estamos siendo inclusivos y estoy yendo a marcar el tema del documental y todas las cuestiones, que en realidad creo que también igualmente lo dijo desde su ignorancia, porque después también pudimos tener una conversación y ampliarlo. Esa justificación no la uso porque no me sale. Y todas esas cuestiones. Esas resistencias. Son resistencias, y que también tenemos que empezar a concientizarnos de quién tenemos al lado, porque a veces, por ejemplo, hasta a mí me pasa como una persona travesti trans, que me identifico en el género femenino, muchas veces cuando llegas a entornos nuevos y te cruzas con cierta gente que es de la comunidad LGBTQ+, y más del colectivo travesti trans, porque las personas no binarias también pertenecen a nuestro colectivo, es difícil poder, por las bases que tenemos, que son endertales, por así decirlo, poder referirnos hacia las personas no binarias por justamente esto que lo ocultamos, que no lo queremos como asimilar, por así decirlo. No, y es como bastante difícil. Lo invisibilizamos. Todavía más. Yo lo veo, ¿cómo se llama? En el colectivo travesti trans con las mujeres trans más adultas, están como súper negadas, les parece totalmente una aberración que hayan personas que no se identifican con el género, las personas travestis trans. Entonces, que nosotras las más jóvenes tratamos de empezar a explicarles que también son parte de nuestro colectivo, que son transiciones, como se llama, y que no se siente identificado en ninguna de las dos construcciones de género, pero no por una cuestión de que quieran romper, sino por una cuestión de que no se hallan en eso y prefieren, ¿cómo se llama?, autopercibirse como personas y enfocarse en esas situaciones. Claro, ahí es como que operan mucho las representaciones sociales, claro. En tanto construcciones, ¿no? En tanto construcciones que se hicieron desde lo social, lo cultural y que quedaron ancladas, ¿no? Que tienen estos dos mecanismos, ¿no? La objetivación, que lo creemos como real, solo una verdad hegemónica, y el anclaje que queda en ese sistema de interpretación es lo más difícil de cambiar. Es lo que yo siempre digo, las cabezas, ¿no? Sí, tal cual. Los mismos monstruos que nos hemos generado, ¿no? Lo que se está diciendo la Aisha, imagínate, yo creo que... Imagínate una sociedad que está cerrada a admitir como lo más nuevo, ¿entendés? Y las personas no binarias hoy en día, han existido siempre, pero la sociedad siempre lo marca como, ay, es nuevo, ¿entendés? No es nuevo. Sí. Es algo que recién ahora se está empezando a visibilizar porque no se le ha dado la posibilidad de salir, pero las cosas no son nuevas. No es que a partir de ahora pusimos un género nuevo y las personas ahora, ¿cómo se llamaban?, a ser no binarias. Ahora se está visibilizando. Ahora se está visibilizando estas identidades, y que a medida que de las luchas del colectivo, ¿entendés?, han ido pudiendo resurgir nuevas identidades que a veces se ocultaban, porque imagínate si no entendíamos el femenino del masculino, o la orientación sexual de la identidad de género, todas estas separaciones. Hasta el día de hoy en los talleres de ESI tengo que trabajar
la diferencia entre lo que es la orientación sexual y lo que es la identidad de género. O la expresión de género. O la expresión de género. Porque Celeste, sí, si bien le gusta verse femenina, ella se siente no binaria. Bien, claro. Y le gusta que la traten en femenino, pero ella, vos le decís, bueno, ¿cómo te sentís? Ni nena ni nene. Claro. Bueno, yo me autopercibo como travesti. Una persona travesti, trans. Yo no me autopercibo como una mujer. Sí, ¿Cuál sería el sentido político de hablar, de pensar? Bien, que nosotras tenemos una construcción en la cual nosotras nos empezamos a desarrollar y empezamos, justamente habla de nuestras luchas igual, cómo son nuestras construcciones, cuáles son nuestras que al identidades. Principio era descartar hablar de travesti. Claro, claro. Porque hoy no querían, no querían ser. Claro, nosotras, lo que pasa es que nosotras nos empezamos a afianzar con la palabra con la cual nos discriminaron toda la vida. Era el travesti, el trabuco y todas esas palabras que la hicimos propia. Que en realidad era propia, porque lo dice Luana, lo dice Luana Ver, que nosotras somos identidades travestis trans, y viene con esto, desde la lucha y principalmente desde cómo nos mataban antes, ¿entendés? Desde cuáles eran las vulnerabilidades. Por eso nosotras empezamos también en la carátula del travesticidio y todas esas cuestiones, cómo es que nosotras nos empezamos a identificar y por qué nos identificamos en esto y por qué es una resistencia social autopercibirse como travesti. ¿Y cómo lo definirías, autopercibirse como travesti? Autopercibirse como travesti yo creo que es un acto de lucha, eso principalmente. El sentido político que, claro, que el adquiere, acto de lucha. Fer, y así simple, así cortito, el colectivo, ¿qué actividades, en qué está, digamos? En este momento vamos a preparar un stand junto a la Común, ya veremos cómo será, en la Feria del Libro, justamente para visibilizar las niñeces y adolescencias trans. Con fanzines, que es lo que más hacen, les encanta dibujar. Ahí estaremos con los demás juegos acompañando. Ay, qué lindo. Y bueno, seguramente estará presente la ley de identidad de género y los contactos que puedan tener a mano las familias que se acerquen a averiguar también. Más que nada un stand informativo y visibilización. Y bueno, siempre acompañándonos. También hay un grupo de familias que ha armado Diversidad y Género junto a Gabriela Echenique, que es abogada, y Germán Gregorio, que es psicólogo, que también está muy linda la jornada, se hacen 2 viernes al mes. Y se tratan distintas temáticas. Ahora, por ejemplo, será las adicciones, que bueno, parte también. Pero bueno, hay espacios muy bonitos también. ¿Y vos en qué andás? Yo, a ver, yo ando en el curso de producción audiovisual haciendo un documental ahora. Ya tengo 3 documentales hechos. Uno se llama Matar el Deseo, el otro Salí del Tupper, y en el que estoy ahora es Memoria de un Travesticidio. Memoria de un Travesticidio y Matar el Deseo tratan más o menos, el primero, Matar el Deseo, trata del caso de Melody Barreras y el juicio, y el primer travesticidio reconocido a nivel nacional, con la carátula de travesticidio, o sea que empiezan a reconocer lo graves y lo violentas que son nuestras muertes, y más porque es por juicio popular. Entonces la sociedad juzgó al policía que mató a Melody Barreras en contexto de prostitución, en las calles, como se llama, de noche, y en pandemia. De la impunidad de la policía, porque este es un caso que se ha viralizado porque las trabas logramos agarrarlo y visibilizarlo para que la sociedad empezara a entender cuáles eran nuestras problemáticas. Y segundo, porque también la policía ha tenido mucha impunidad, muchísima impunidad con el gatillo fácil y las travestis. Así que eso habla un poco cómo se llama Matar el Deseo. Y cómo se llama, perdón, me salió mucho cómo se llama. Memoria de un Travesticidio trata más de la vida y la cotidianidad y de la humanización de las chicas travestis trans, y que no es tan solo el contexto prostibulario en el cual transcurrimos, sino que tenemos otras actividades durante el día, como por ejemplo el curso de producción audiovisual. Yo estoy terminando el secundario,
con mucha ansia, aparte, ¿cómo se llama? Militamos, y bueno, y esos espacios de contención que son para nosotras fundamentales para justamente no caer en la violencia social que está ahí atrás esperándonos en las calles y todas esas cuestiones. Y así como para cerrar esta partecita, la importancia de la ESI para ustedes, ¿cuál es? Demasiado grande. Yo creo que es fundamental, sería como lo que nos facilitaría todo. Sí, es lo principal, porque en la educación, no solo en casa, pero también en estos espacios educativos, no solo en el formal, sino no formal. La educación es la base, entonces, claro, donde vos también podés hablar, decir cómo te sentís, tendría que ser así, ¿no? El sistema educativo, donde puedas expresar emociones, pero bueno, ya que no lo es tan así, por lo menos informar sobre la realidad, sobre lo que existe, sobre lo que está, no seguir invisibilizando. Entonces, bueno, no sé de qué manera hacerlo. Bueno, hay profesionales que puedan ayudar, hay libros, hay material, pero no es una excusa. Hay espacios amigables también. Hay proyectos que se dedican a eso. Pensaba que es entender, a veces parece, y siempre pasa con la ESI, que queda como la voluntad y la buena onda de aquel docente que se engancha con la ESI. Sí. Cuando en realidad esto es una obligación. Es una ley. Docente, porque es una ley, ya sabemos que casi de 20 años ya va a ser. Y que lo que promueve es la integralidad, ¿no? Y cuando hablamos de educación sexual integral, yo que la milito desde antes de que fuese la ley, pensar en la integralidad fue todo un desafío, fue toda una lucha, ¿no? De que pensar en este eje, que es el de respeto a la diversidad, como también el de reconocer y ahora es garantizar la perspectiva de género, fue una lucha, ¿no? Y tiene que ser así la ESI, no es hablar nada más este reduccionismo a lo biológico, ¿no? O solo lo emocional, porque algo que también a veces está pasando en algunas propuestas que son más moralistas, ¿no? Desde esos paradigmas aparece solo lo emocional transformado un poco en esta pedagogía más de la educación para el amor, que se llamaban, ¿no? Los colegios más religiosos y esto. Y, sí, prácticamente lo reproductivo. Sí, lo reproductivo. Ajá, y digo, aparte como que se tomó un poco de ahí, pero solo eso, ¿no? Nos trataban, como se llama, de aberraciones a nosotras y no nos querían integrar en las corporalidades y enseñarnos, y no se quería hablar de las identidades porque adoctrinaban un montón de otras cuestiones, pero sí les enseñaban a reproducirse a los niños, y desde la primaria, porque yo me acuerdo que el primer video que vi de educación sexual, porque claro, de educación sexual fue en un contexto de un nene con pene, una nena con vulva, ¿entendés? Que crecían, que se empezaban a relacionar entre sí, que después terminaban de adultos, ¿entendés? Con la gaviota que venía ahí, como se llama, tras el bebito. Y eso también, ¿entendés? Esa forma de enseñarnos que esa representación de la reproducción, que venga una animal, una cigüeña a traer un bebé. Yo en estos 23 años te puedo decir que transiciona uno como mamá, hablar desde las experiencias, digamos, y hay miles. Ponele, me pasa con respecto a Leslie, que hablas, cuando ella, bueno, el secundario fue como ella te comentaba, el primario fue como ella te comentaba, pero el secundario después también, en ese momento no había tanta, como te decía, tanta información y todo eso, y ella en el hecho de encontrarse, ella también en ese momento era como más, mucho más rebelde y todo eso, y toda esa situación, entonces tampoco desde el colegio secundario la podían abordar, y eso porque no entendía. Ha transitado la secundaria en plena vigencia de la ley de educación sexual integral, ¿no? Así todo bueno, pero tenía mucha pasaba, claro. En tercer año, bueno, nos pasa que decidimos, ella no se sentía cómodo con sus compañeros porque tenía vivencias de persona más grande, y le dije yo, bueno, ok, saliste del sistema educativo convencional, pero no quiero que dejes de estudiar, así que buscamos un censo. Ajá. Bueno, donde encontramos el lugar, la condición fue que nos anotáramos con ella y termináramos.
Nosotras fue su abuela y yo, terminamos, y la Aisha todavía no. Así que bueno. Bueno, fui una ayuda para mi mamá y mi abuela, la incentivé. Claro, buenísimo. No, era la idea cada uno hacer lo suyo. Así que, bueno, pero con respecto a eso, nosotros íbamos a un colegio donde teníamos orientación en educación. Y el último año era un colegio donde hacíamos pasantías en educación. Teníamos una compañera trans, la Julieta. Y se recomplicó el último año con que ella pudiera hacer sus pasantías. Le había tocado un jardín. Y los papás estaban en contra de que Julieta pudiera hacer su pasantía por el solo hecho de ser trans. Así que bueno, con respecto a eso que vos hablabas de la ESI, a veces todo lo que hemos transcurrido, las vivencias, vos decís no puede ser, también entender eso, que mucho hablar de la sexualidad de las chicas y no es sexualidad, quiero decir, es una cuestión de identidad. Hacerles a la sociedad entender eso, ¿cómo se llama? Y ni tampoco buscamos que acepten, sino que respeten. Tal cual. Siempre buscamos esa situación. Que si no logra comprenderse, por lo menos se respete. Claro, tal cual. Y así como para cerrar, si tenemos que pensar en una alarma, que sería como un despertar ético que proponemos a los profesionales de las escuelas, de las instituciones de salud, ¿qué les decimos? ¿Qué nos tiene que alarmar? ¿Cómo debería darse esa relación? Esa relación principalmente desde que quienes tienen las herramientas, que principalmente son estas personas que están capacitadas, tengan el interés. Yo creo que es fundamental que todos los sectores tengan el interés de incluir, de empezar a entender que estamos en sociedades que creo que se van construyendo de diferentes maneras, y más ahora que sigue como esta resistencia de construir una sociedad mejor en momentos muy hostiles. Y creo que si dentro de las... Es más colectivo, ¿no? Claro, no una voluntad individual. Claro. Si hay como un interés de las dos partes, desde el lado de las calles y las militancias sociales, y desde las instituciones y quienes integran esas instituciones está el interés, podemos entre todos, como se llama, visibilizar y poder también seguir haciendo una trinchera a esto para poder seguir resistiendo en cuestiones de avances de integración. Creo que eso es como lo fundamental. Sí, yo creo que, como decía Adri, no es una opción, hay una ley de identidad que hay que cumplir, y en eso, bueno, va cada familia en poner una postura y realmente decir, bueno, hay paciencia, hay tolerancia, porque hay, hay que formarse, pero, y también sí respetar la voluntad de la docente o de quien esté al frente de nuestra niña y adolescente, pero no pueden esperar mucho tiempo. O sea, algo que vos le digas o algo que hagas y que impacte en sus sentimientos, ahí vamos a estar la familia para defender, porque eso no vuelve para atrás, eso no se borra de la memoria, y eso causa mucho daño. Así que hasta ahí hay límite. O sea, no se va a poder tolerar tanto. Hay una ley que hay que respetar. Y nuestras niñas y adolescentes, claro, crecen, se desarrollan. Yo creo que a veces tenemos el problema que tenemos, creo que con todas las leyes, que si bien se sancionan, después no se implementan. Y en muchísimas gestiones de diferentes provincias a veces no adhieren. Como por ejemplo lo que pasa en Mendoza con la ley de cupo laboral travesti trans, diciéndonos que tienen una ley superadora que realmente disminuye la capacidad. Si bien yo entiendo que a veces las personas que ya están, las personas travestis trans que están por entrar a la edad necesaria para entrar al sistema laboral, tienen que estar capacitadas, que justamente no sucede en nuestro caso, porque viene una historicidad de exclusión, entendés que es bastante difícil. Y nosotras lo que pedimos con el principio de la ley de identidad de género y con el principio de la ley de cupo laboral travesti trans, que se llama Luana Ver, que enseguida nos acallan, es que justamente sea de inmediata necesidad la salida de la prostitución de las chicas, y que mediante que entren a los sistemas de trabajo puedan ser formadas. Pero justamente
la inmediata salida de la prostitución. Y la provincia lo que proponía era que primero había que capacitarlas, después había que empezarlas a integrar de a poco, que en realidad, a ver, no me parece mal el plan, el proceso pero el proceso no es el que necesitamos en estos momentos. Claro. Cuando tenemos el 90% de las compañeras en situación de prostitución, en situación de calle y en situación de vivencia de calle, ¿entendés? Que duermen en la calle, muy que vulnerables. Claro, hay una situación de vulnerabilidad donde ahí hay una alarma ahí, que justamente entonces es como negar, es como, bueno, te pongo una ley, pero también te pongo el hacha para que no la puedas llegar a ejercer a esa ley. Entonces, ¿de qué me sirve una ley que no puedo ejercer? Que no tengo las herramientas para poder entenderla. Hay algo urgente para solucionar y paralelamente a lo mejor se puede hacer todo el proceso de capacitación, de formación. Claro. Que convergen ambas. Que yo tengo entendido, ¿cómo se llama? Que antes, por ejemplo, pasa en las instituciones... En las instituciones públicas, por lo general yo conozco mucha gente que ha entrado en la zona de limpieza a la medida que ha ido que vas creciendo, te vas capacitando, que han terminado el secundario, que han terminado la facultad, ya trabajando, ¿entendés? Y eso antes se hacía con el resto de la gente, o sea, no es que estamos pidiendo cosas ilógicas, estamos pidiendo lo mismo que hacen con el resto de la gente. La idea es que les, perdón, la idea es que le den las oportunidades, que les den las oportunidades y que entiendan que son capaces y personas exactamente como el resto de las personas, tal cual, y que bueno, que le den la oportunidad. Hay que garantizar justicia social. Sí, tal cual. Exactamente. Ahí sería lo que quieren destruir, de lo que quieren destruir. Así salía el diálogo, ¿no? De esto de la necesidad por ahí de también capacitarse en términos de la economía social y entonces de paso podemos hacer ahí el salto y vamos conociendo. Vamos al siguiente bloque. No hemos querido intervenir porque es una temática específicamente de la militancia que ellas hacen, ¿no? Pero sí, nosotros tenemos cosas para aportar, creemos también desde la economía social, la economía feminista a estas problemáticas, ¿no? Bien, así que bueno, le cedemos la palabra, ¿no? Arrancamos con alarmas, ¿querés? Como empezamos recién, las alarmas. Todas. Si querés, que cuando empezamos a pensarlas como alarmas, no dejamos de alarmarnos, ¿no? Mira, nosotros estuvimos participando en el último encuentro de economía feminista, ahora en marzo, en la Universidad de San Martín. Un encuentro hermoso, maravilloso, donde se encontraban justamente los feminismos. Y una de las tantas cosas lindas que vi, que escuchábamos, que reflexionamos, decían al discurso de la crueldad está también el goce de la crueldad. Y eso nos pareció, o sea, es la realidad que nos está empapando. Tremenda alarma. Podemos empezar desde lo que sucede en Gaza hasta lo que sucede en cada una de las instituciones, escuelas, con la discriminación, con la violencia, con el sufrimiento. El que no te importe el sufrimiento del otro, que eso se esté naturalizando es terrible. Morboso. Tal cual. Entonces, y vos fíjate que las chicas también nombraban las leyes, todas, la de ESI, la de identidad de género, etcétera, todas las que nosotros también desde la economía feminista tenemos algunas leyes que tenemos de referencia, quizás más relacionadas con lo laboral, quizás más relacionadas con las violencias, pero fíjate que todas esas leyes también fueron acompañadas por los colectivos, o sea, no llegaron al Congreso de la nada, hasta la misma ley Micaela, por decirte. Entonces, eso fue el Congreso que escuchó, o algunos referentes, ¿no? Que escuchó esas demandas y que articuló trabajo para ver cuál era el mejor proyecto, inclusive del aborto legal. Que ustedes saben que viene, por más que fue un proyecto del Ejecutivo, eso ya venía arrastrando, era toda una composición que venía desde la militancia de los colectivos y de muchas luchas, muchísimas luchas, mucho debate también, En esas luchas también nosotras nos encontramos de alguna manera entre las organizaciones que hemos conformado, por ejemplo el SACRA, que es una organización que no se conoce tanto en esta provincia, pero es una organización que viene luchando de más de 40 años por el reconocimiento de las tareas de cuidado de las amas de casa. ¿Qué significa SACRA? SACRA es el Sindicato de Amas de Casa de la República Argentina. Perfecto. Que
se fundó en el 84, o sea, recién llegada la democracia, con toda la necesidad, de esas necesidades que estaban tapadas, que estaban ocultas, iban saliendo a la luz, esa efervescencia, y este grupo de compañeras se dio cuenta que ese reconocimiento de las tareas del trabajo no remunerado tenía que ser visibilizado, revalorizado y justamente pagado. Que esto, retomando varias reflexiones que lleva Perón, ¿no? Exacto. Cuando ella decía del trabajo de la mujer, ¿no? Exacto. Que era valioso esa mujer en esa familia. Obviamente sí, podemos decir con una idea como era en los 80, bastante binaria, pero digamos la lucha no por eso deja de ser genuina. Pues fíjate que muy recientemente, ahora a principios de agosto, la Corte Interamericana de Derechos Humanos ha sacado, se ha expresado a favor de esto que vienen mis compañeras, o sea, nuestras compañeras luchando hace mucho, que es el derecho al cuidado, el derecho a cuidar y a ser cuidado, como un derecho autónomo. Y esto lo están revalorizando ahora mismo en México, en el encuentro de la CEPAL, están revalorizando esta resolución. Y bueno, esa es la historia del SACRA. Nosotros nos adherimos acá en Mendoza, si bien estuvo funcionando con distintas referentas, nos adherimos nosotras en 2015, 16 por ahí. O sea, 15 nos estábamos intentando hacer la transición con un grupo de señoras que ya estaban muy grandes, con enfermedades, etcétera, y bueno, creamos nuestra propia personería jurídica adhiriendo al SACRA Nacional en 2016. Después viene la pandemia, y si querés contaba el proceso de mutual, que es ¿por qué nos mutualizamos? Les podemos contar. Sí, poco antes de la pandemia ya veníamos pensando en formarnos de alguna manera colectivamente con un formato que nos ayudara a crecer como mujeres. Veníamos de un recorrido de hacer mucho trabajo en los barrios con el tema de pequeños créditos, microcréditos, proyectos que viene de Nación, que venía de Nación, y con una ley que se derogó justamente. Actualmente está derogada esa ley. Está derogada esa ley. Y nosotras vimos que las mujeres seguíamos necesitando esto. Y una de las cuestiones que nos llamó muchísimo la atención es que toda la cuestión económica atravesaba el medio de todas las casas para descubrir distintas situaciones que tenían que ver con violencia, que tenían que ver con abandono, con descuidos, con maltrato, con mezquindades, digamos, que se daban, sometimiento a través de cuestiones económicas. Entonces, nosotros revalorizamos esta cuestión económica para empoderarnos, ¿no? Entonces decíamos, bueno, todas somos trabajadoras, no estamos con un sueldo, no estamos en relación de dependencia, pero todas somos trabajadoras. Que no nos reconocen es una cuestión cultural, pero política, porque trabajamos en la casa, porque trabajamos en nuestros emprendimientos, en economía popular, en economía social, pero eso no estaba como visibilizado. Y tratando de formar un colectivo, pensamos en el formato de cooperativa, pero éramos muy diversas, entonces formamos una mutual. Pupi recibió asesoramiento de la mutual, sí, de otra mutual que trabaja economía social y género en Buenos Aires, pero siempre estuvimos cercanos, o sea, en esto que decíamos de las políticas sociales, nosotros recibimos más bien el enfoque de la economía social, aplicada en la cuestión comunitaria y territorial, pero de ese aprendizaje nosotros sabíamos que el cooperativismo, el asociativismo, el mutualismo eran herramientas súper válidas para la autonomía económica. Por eso teníamos como una experiencia previa de las organizaciones de la economía social, nada más que no la habíamos quizás terminado de conformar, pero eso fue lo que conformamos. ¿Y qué se entiende por economía feminista? Por economía feminista. Y bueno, tenés la economía formal, después la economía feminista intenta ver las brechas, las inequidades de la economía
Entonces, en primera medida te tira muchos datos la economía feminista de, bueno, si hay desempleo, cuál es el porcentaje de mujeres, cuál es el porcentaje de varones, si hay crisis, ¿viste? Cuando decimos cuando hay crisis, las que más sufren son las mujeres. Bueno, ¿por qué? Porque la mayor parte de pobres son mujeres y niños, niñas, y también si hay desempleo, la mayor cantidad de personas desempleadas son mujeres y jóvenes. Bueno, ese es el dato, la estadística. Pero está la economía un poco más crítica, más heterodoxa, que dice, bueno, ante esas inequidades, ¿qué es lo que necesitamos como sociedad? Entonces la economía feminista se propone básicamente cambiar el eje, o sea, no es el mercado, no es el capital, sino que es la reproducción de la vida en todos los sentidos. La sostenibilidad, claro, le llaman la sostenibilidad de la vida, o sea, cómo hacemos para subsistir como sociedad, como familias, como personas y todo lo que hace lo ambiental también. Reconociendo justamente que hay trabajos que no son reconocidos, que son invisibilizados, entonces eso es como que hace, lo devela, informa sobre lo que hacen, todo ese trabajo no remunerado que hacen las mujeres, además del trabajo remunerado de cuidado que está en la informalidad total, en los peores índices de inequidades, brechas de género, etcétera. Pero la economía feminista es una propuesta justamente anticapitalista, anti-androcéntrica, entonces nosotras hemos conformado un colectivo también con otras organizaciones más incipientes, pero que tratamos también economía social y economía feminista. La economía social también como respuesta, porque es muy similar a la propuesta de la economía social. Lo que pasa es que la economía feminista tiene específicamente el objetivo de visibilizar las desigualdades, porque inclusive en la economía social hay mucho machismo, dentro de las cooperativas, claro, inclusive no hay, muchas veces se confunde con la informalidad, no es exactamente informalidad, es economía popular, consultarismo, sí, pero ahí hay muchas también reglas muy patriarcales, muchas violencias. Bueno, eso tratamos de promover, reflexionar con compañeras, con otras organizaciones y por supuesto las representaciones de determinadas actividades que serían más para el varón que para, ¿no? Sí, totalmente. Eso es parte del estudio, digamos, de la economía feminista, o sea, viste lo que le llaman los techos de cristal, la sectorización, porque la ESI misma, nosotros decimos, es necesaria también desde el punto de vista de la economía, porque esto de enseñar a los varones a cuidar, de no naturalizar que la nena cocina, plancha y limpia, y el varón lleva el carrito, lleva la pala, por ejemplo. Entonces eso también colaboraría, justamente es una de las propuestas de la economía feminista, ¿no? Que es uno de los lineamientos curriculares que la ESI propone, tiene que ver con esto, con erradicar esos estereotipos de género que se dan en la reproducción de la cultura. Porque ¿no? sucede que en la economía del cuidado, que sería todo lo que hace a salud, educación, la mayor parte del sector son mujeres. Bueno, ni hablar del servicio doméstico, digamos, pero claro, aquí se le regala el rebote. Entonces, ¿qué pasa? Son los sectores menos remunerados, más informalizados, más explotados, a diferencia de lo que es la tecnología, la ciencia, las finanzas, la economía, que son muy masculinizadas. Entonces la ESI nosotros la vemos como una necesidad también de esa transformación social que necesitamos para tener mayor equidad. Sí, ¿por qué es clave pensar la economía desde una perspectiva feminista? ¿Qué les parece? Justamente porque es clave pensar en que el futuro necesita esta transformación. O sea, si estamos hablando de estas alarmas que estábamos hablando recién, esta sensación que habíamos tenido de haber avanzado, ¿no? Por lo menos en este país, quizás en la región, haber avanzado un poco, y que ahora los discursos fascistas, estos discursos tan crueles, se vuelvan a poner sin ninguna vergüenza, sin ninguna, o sea, hasta tienen el aval de la sociedad terrible. Entonces, para no autodestruirnos, justamente es muy necesaria la otra economía que piensa no solo
resultado de todas estas cosas nos vamos a destruir como seres humanos y como planeta. Colectivo, y tratando de que no nos lleguen a lo individualista, porque creo que esa es una de las alarmas que nosotras tenemos, es como que todo tiene que mirarse desde una mirada individual, y bueno, y hasta lo que yo hago es porque yo lo conseguí, y estoy solita y por eso triunfo. Bueno, no, nosotras creemos que esto es ayudarnos entre todas, ¿no? Y poder salir adelante. Justamente la propuesta es colectiva. Sí, totalmente. Lo que dice, en la realidad nos pasa mucho. El emprendedurismo, por ejemplo, nosotros estamos relacionados con muchas emprendedoras, porque son paradigmas, pero eso de salir por tu cuenta y la meritocracia y qué sé yo, bueno, justamente eso hay que cambiarlo. Y también te hablo un poco desde la actividad gremial que tenemos como Sacra, que es muy distinta a lo que por lo que luchan nuestros gremios, ¿no? Nosotros decimos que es una lucha ideológica. Y también a las compañeras que están totalmente informalizadas, que están totalmente abusadas en la cuestión de cuidados, que también estamos, decía Gracila que podíamos contar eso también, de cuidado de personas que están súper explotadas, ninguneadas, maltratadas en las familias. Cuando vos las convocás a algo que suena gremial, a algo que suena cooperativa, muchas no adhieren, muchas no les gusta. Es más, en Mendoza, viste cuando vos me pasaste algunas cositas para charlar, y para mí un problema es que en Mendoza no están representadas, el sindicato de trabajadoras de casas particulares no están representadas, o sea, no existe la delegación. Estaba, pero cerró, por ejemplo, por todo el tema de las obras sociales y salud. Pero recurren a nuestro sindicato para preguntar por un pago injusto, por un maltrato, porque no la quieren regularizar, un montón de cosas. Pero ese es un problema, que esas compañeras trabajadoras no tengan la concepción de lo colectivo, como decimos, la concepción de la organización. Es la salida. El año pasado veníamos pensando hacía un tiempo largo ya en esto de armar una cooperativa de mujeres cuidadoras, y el año pasado se dio por suerte la posibilidad de que se diera la capacitación, que fue en parte presencial, en parte a través de Zoom, digamos en forma híbrida, y algunas cuestiones por supuesto presenciales y prácticas en distintos lugares. Y bueno, de esa cantidad de gente que se anotó, que fueron aproximadamente 60, terminaron 25 aproximadamente, y lo que decía Pupi, solo algunas personas de las que terminaron quieren conformar una cooperativa, no todas, porque pensábamos en esto, ¿cómo llega una persona a ser cuidadora, por ejemplo? Y llega porque no tengo trabajo y yo puedo hacerlo, eso que de mí, y lo hice para mi familia. Sí, es la capacidad que tiene natural de poner fuerza de trabajo. Y entonces empiezan a cuidar, y después a lo mejor hacen alguna formalización de algunas de los saberes que tienen que ver con salud, o con contención de una persona mayor o de un niño, y empiezan a trabajar como cuidadores, pero es como mi camino único e individual. Entonces, cuando hablamos de hacerlo colectivamente, de ponerlo en una cooperativa, de que recibamos entre todas y decidamos quién es la mejor persona para esta familia, cuánto vamos a cobrar, cuánto queremos cobrar, bueno, todas esas cosas. Y bueno, algunas personas se asustan y otras pueden llegar a pensarse juntas. Pero bueno, acá nos estaría haciendo alarma un poco también estos discursos que vuelven al individualismo, ¿no? Exactamente. Esto de pensar y la necesidad, porque cuando no tenés trabajo, te ofrecen pagarte 2.200 pesos por hora para cuidar a una persona, y hay muchos que agarran, porque no hay otra. A pesar de que supongo que deben estar como en una hay situación de obligación, igual a veces cuando el hambre te atraviesa, es como bastante difícil negarte a la precarización de los sueldos, y hablamos también de esas situaciones, yo creo. Claro, pero además es un trabajo que no te deja tiempo para otra cosa. Porque salís del trabajo, vas a tu casa, seguís trabajando y te levantás al otro día de la mañana para volver a ir. Son
muchísimas horas. ¿Y quién cuida a los que cuidan? ¿No? Todo eso también está. Yo creo que esa principalmente nos ha sostenido del cuidado de pacientes de adultos mayores. Toda la vida se ha dedicado a eso. Sí, es un trabajo como muy desgastante a nivel físico y mental. A veces mucha experiencia en eso. Me encanta trabajar con adultos mayores. A veces pasa esa situación, que a veces las personas que contratan no entienden el desgaste que se tiene, y a veces se les recomienda, ¿viste?, eso de que respeten la cantidad de horas a las trabajadoras, bueno, y ese tipo de cosas, justamente eso, por el desgaste que es físico y mental estar con un paciente, digamos, un adulto mayor. Entonces esa organización, nosotros lo que promovemos es, a través de la cooperativización, que esa organización intermedia no solamente las contenga, las forme, las cuide, sino que también ayude a tener mejores condiciones laborales, por supuesto. Que después se repercuten también en la familia, digo, porque mejor cuidado, mejor calidad. Sí, quería consultarles cuál es la normativa vigente, si hay alguna ley que regule a la economía feminista o la economía social, y si se traduce en políticas públicas. Bueno, mira, hay una alarma en el medio. En eso podemos decir que, por supuesto, a nivel nacional, ya sabemos, no hace falta explicitarlo, pero no hay nada. Desde lo simbólico está el discurso, pero también eliminar ministerios, como fue el Ministerio de la Mujer, y también están amenazando con lo que es lo que sería el organismo que regula a estas organizaciones, que es, bueno, el Ministerio de Trabajo también, pero el INAES, nosotros, que es el organismo que nos regula, siempre están como amenazando, pero es autónomo, o sea, es autárquico también, porque tiene un fondo propio de cooperativas mutuales. Pero igual, no pierdan la oportunidad de decir que no sirven, que todas las cooperativas son truchas, que todas las mutuales son truchas, nos llenan de normativas, de resoluciones nuevas, de intimaciones, nos llenan, pero sí puede llegar a ser diferente en las provincias. Justamente ahora en Córdoba, que teníamos ganas de ir y no pudimos, hubo un encuentro internacional, un congreso internacional de cooperativas y mutuales, estuvo maravilloso, y el gobierno de Córdoba aporta muchísimo, también como sucede en Buenos Aires, todo lo que el gobierno nacional fue descartando, el gobernador de Buenos Aires fue tomando y fortaleciendo esas políticas provinciales de economía social, de cooperativismo. Bueno, acá en Mendoza o sea, están alineados con el gobierno nacional. Sí hicieron un congreso hace poco, un encuentro hace poco, asistimos también como parte formal, como organización, pero no encontramos apoyo, promoción, como sí puede haber quizás en otras provincias, pero a nivel nacional no hay nada. En Mendoza existe la ley de economía social. Nosotros fuimos promotoras de esa ley a través de estas organizaciones que les decíamos que recibían microcréditos a través de los banquitos populares de la buena fe. Fue gran cantidad de nuestras compañeras y compañeros a conformar lo que serían las asambleas, se llamaban foros, y nos juntábamos en distintos lugares de la provincia a discutir qué es lo que queríamos como economía social, qué es lo que entendíamos y qué es lo que queríamos, para qué lo queríamos, cómo lo íbamos a implementar, y todo. Se trabajó muchísimo. ¿En qué época fue eso? En 2012, 13. La ley se promulgó en el 2013, pero veníamos de una formación del 2010, de estos foros que ella habla del 2010. Se fue la construcción colectiva. Súper. Y además fue casi pionera a nivel nacional. Si existen leyes provinciales de economía social, se referenciaron en la de Mendoza. Bueno, felicitaciones. Lo que pasa es que fue un proceso maravilloso, pero obviamente era otro contexto. Claro, totalmente, o sea, donde había arenga permanente de hagan esto, van a contar con apoyo, mandaban funcionarios, mandaban recursos, o sea, fue un proceso liderado por las distintas organizaciones y referentes, pero lo cierto es que había apoyo. O sea, vos pedías, podrá venir el director de no sé qué, y bueno, sí, va a ir a ver qué fecha, en cambio ahora no, una puerta y nada atrás, es más, ni les interesa, es más, también te estigmatizan, ¿no? Solo el pobrerío, una piedra en el camino, ¿no? Si bien la ley decía que tenía que haber una dirección,
entre lo que sería el Estado y las organizaciones. Existe en este momento un consejo, existe en este momento la Dirección de Economía Social, pero es un ente provincial, no invita a trabajar juntos, no. Ellos dicen que no hay una articulación entre es poca. La dirección. Hay ciertos intentos, pero es poca. De hecho, por ejemplo, nos han hecho sede de algunas pasantías de la universidad, eso está bueno. Nos han promovido algunas de los emprendimientos para salir adelante, pero sí son como muy contados y con cierta limitaciones. Sí. No hay una continuidad, digamos, ni una articulación que vaya, digamos, con una intención. Poca. Te doy, pero hasta ahí te pregunto, pero después hago lo que puedo, lo que quiero. Bueno, eso, uno no se siente parte. No nos sentimos parte y es una ley que construimos. Entonces es difícil por ahí. ¿Cuál es el número de la ley? 8634, 8635, creo que es la provincial. Si queda un tiempito, te quería comentar que hicimos una actualización a los 10 años de cumplida la ley en el 2023, o sea, la ley es del 2013, en el 2023 nos volvimos a convocar para hacer como una especie de actualización. Y una de las actualizaciones que pusimos fue la perspectiva de género, o sea, la economía feminista dentro de la economía social, porque justamente venimos en ese momento lo teníamos, lo vivenciábamos, pero no lo teníamos tan conceptualizado, tan teorizado, digamos. Entonces ahora tuvimos una propuesta de actualización, por ejemplo, que ese consejo fuera paritario, que se había apoyo para emprendedores, emprendedoras, que hubiera también un número equitativo básicamente que tuviera perspectiva. Exacto. El presupuesto, la participación, etc. Bien, y la experiencia cuando han podido aplicar la política, en el momento que lo pudieron aplicar, ¿hubo datos concretos de reducción de la brecha de género? No podríamos decir desde la brecha de género como se puede mirar en el mercado laboral, por ejemplo. Sí podemos, nosotros le decimos la autonomía económica, el empoderamiento económico. Sí hemos visto esas transformaciones de mujeres que dependían de su pareja varón o de quizás un trabajo súper esclavizante, y quizás con un apoyo. Nuestro proyecto de finanzas solidarias feministas, un apoyo, un crédito para un emprendimiento, que quizás eso te alivia otras cosas, te alivia de otras cargas, sean violencias económicas, sean violencias familiares, etcétera. Eso sentimos que te puede aliviar. Incluso y sobre todo tener conocimientos acerca de lo financiero, acerca de cómo trabajarlo, cómo administrarlo, cómo producir, digamos, separar la economía del hogar, del emprendimiento, todo eso creo que es lo que más podemos ver como resultado, ¿no? Personas que han ido avanzando, mujeres que han ido avanzando. Y son herramientas de empoderamiento. Y la participación en una organización también. Sentimos que esa práctica de la cuestión democrática, asamblearia, bueno, es como cuando un estudiante participa de una asamblea, no vuelve más, o una compañera participa de una marcha, seguramente lo ven. O sea, después sos otro. Claro, por supuesto, también estamos organizando el viaje al encuentro de mujeres. Se viene ahora en octubre. En noviembre. Sí, se pasó a noviembre. Se pasó a noviembre. En Corrientes. Pero eso también lo hacemos para dar la posibilidad, si bien es autogestionado, le damos la posibilidad a las compañeras que nunca conocieron, que nunca participaron de esas marchas inolvidables, de esos talleres súper interesantes, y bueno, y son otras después de ese encuentro. Sí, esa experiencia enriquece, ¿no? Enriquece y da herramientas de sostenimiento y de empoderamiento. Y lo financiero me parece súper importante, sobre todo en un país como el nuestro, que tiene tantos vaivenes, ¿no? El económico es muy importante. Y una mujer que no depende de que le den de comer. Sí. Bueno, súper importante. Todo lo que quiere. Sí. ¿Se podrán hacer entonces articulaciones
también para el Sí, trabajo con las disidencias, ¿no? En un escenario. Mira, en la economía social sabemos de la cooperativa, bueno, de Luana Ver, que creo que ella la creó, no me acuerdo el nombre en este momento, pero también nos hemos encontrado así cuando hacemos encuentros de las organizaciones. Nosotras, como empezando a incluir dentro de nuestros discursos no tan solo la vulnerabilidad, sino la implementación de nuestros saberes dentro de lo que es la integridad social, y entre estos los labores y la economía, necesitamos como la capacitación para nosotras por lo menos entender de cómo afecta la inflación en el paquete de fideos que comemos. ¿Entendés? Porque nosotras con la plata, por lo general las trabajadoras sexuales o quienes es como al venir tan rápido el dinero, se gasta tan rápido y no hay como una noción de lo financiero. Cuando entregamos ese apoyo financiero, hacemos un proceso de capacitación, un recorrido del grupo, qué sé yo, donde también la planificación financiera está, donde están algunas reflexiones sobre el marketing, la comunicación, la comercialización. Eso es parte de lo que hacemos. Previo a la entrega y posteriormente se hace un acompañamiento. Bien. Y con respecto también a la otra cooperativa, que bueno, que ya vi hace poco un documental súper interesante de mujeres trans cuidadoras. Bien, una película. Cuidadoras, justamente. No lo vi, pero digo, la propuesta es una maravillosa interpretación entre Chile y Argentina. porque además justamente esto que decimos, ¿cómo ayudas a salir de esos trabajos? O sea, claro, salir del sistema vestibular. Era lo que se intentó con el cupo trans. Exacto. Ahora hay Claro, alarma el con cupo respecto trans que intenta entrar en las instituciones, en los organismos. Nosotros ofrecemos organizaciones como son las cooperativas y mutuales, que son organizaciones del sector privado, con un sentido social, por supuesto, son empresas sociales, pero son del sector privado. Y digamos, siempre que estamos participando en cuanto a economía feminista, economía social, compartimos con compañeras así del colectivo. Y por ejemplo, para solicitar esa ayuda, en este caso, ¿cuál serían como esta articulación para empezar como un rubro? Ponerle que ahora yo fuera y le contara a las chicas, ¿saben qué? Súper Podemos. accesible. Los requisitos son más de tipo cualitativos, ¿no es cierto? Se le decimos, mira, y hay que hacer un grupo, hay que participar de un grupo, hay que participar de reuniones, no es que decir, tenés el secundario completo, tenés cuenta bancaria, monotributo, no, claro, o sea, si podemos mejor profesionalizar esa actividad, mejor. Como meta. En principio es tener más o menos un proyecto claro y haber trabajado en eso, o sea, tener como cierta la idea y en diseñarla. Claro. Nosotras, por ejemplo, nosotras tenemos un proyecto de una cooperativa textil. Sí, sabía. Funciona, que es Vientos de Cambio. Sí, que estuvo en la cuarta. Claro, sigue en el mismo lugar. Y en este momento corre como un poco de riesgo, como se llama, la continuidad de esa cooperativa. Primero porque el lugar está muy deteriorado y segundo, es muy baja la cantidad de remuneración económica que les dan a las chicas por el producto que elaboran, ¿entendés? Eso cuando lo venden. Cuando lo venden. Claro. Creo que el AMBO lo están vendiendo, si no me equivoco, en 15, 16 pesos. Claro. Entonces, esas son más luchas sectoriales, más luchas sectoriales que de una sola cooperativa. Bien. Tanto del sector cooperativo, productivo, como hay muchas tenemos más relación con algunas cooperativas de Buenos Aires, ¿no? Que quizás las de acá. Porque acá también existe, o sea, dentro de la economía social se sabe que están las organizaciones de base, digamos, las primarias, y después están las federaciones y confederaciones. Acá en Mendoza nos ha costado mucho ser parte de las federaciones, ¿no? Pero por la propuesta, porque mutual se conoce como, no sé, una mutual de salud. Claro, se piensa que solo es una mutual distinta, una mutual solo participativa, solo mujeres, o sea, que tiene intereses en lo feminista, en lo colectivo, en lo participativo, y no, es como que
costado bastante hacernos presentes en las federaciones y demás. Claro. Pero sí es un camino como a andar, ¿no? Porque, Pero sí, a través de los encuentros de mujeres, y un poco antes también, hicimos una articulaciones, no puedo decir que sea una red 100% funcionando, pero sí son articulaciones con cooperativas de Buenos Aires y con trabajos maravillosos, y también con el colectivo, o sea, tienen muchas propuestas muy lindas, muy novedosas, que no es, digamos, el perfil de las cooperativas más históricas, ¿viste? Porque son las cooperativas históricas como la sociedad fue en su momento también súper machista, pero hay propuestas muy lindas, muy innovadoras, desde lo cultural, desde lo educativo, y hay que pensar eso, hay que empezar a incorporar. pero eso del precio, digamos, es una cuestión sectorial. Obviamente la producción local está totalmente gastada. Sí, importación. Hay que ver cómo en el contexto, cómo en el contexto actual se puede de alguna manera como ir surfeando, ¿no? Esa situación, ¿no? Y seguimos sosteniendo eso, claro, colectivo. Claro, de alguna manera. Quizás. ¿Y han tenido alguna experiencia con alguna colega? El trabajo que Sí, bueno, yo no lo hemos charlado con Graciela, quizás lo veo yo como desde lo personal. Nosotros nos definimos como militantes sociales y militantes políticas. Nuestra tarea, te diría, es permanente, promover, a veces invisibilizado también, pero de muchos años de trabajo así, a veces más territorial, otras veces más desde una organización que ahora estamos en el centro, pero lo que yo he sentido con colegas es que nos acompañan mientras dura un proyecto, ¿viste? Esa es mi sensación. No se llegan a involucrar con la causa a veces, porque obviamente a veces eso también implica otras cosas, implica dejar otras cosas, perder otras cosas, quizás inclusive oportunidades laborales. Claro. Pero lo que quiero decir no lo digo específicamente con las trabajadoras sociales, lo digo con todos los profesionales. Nos cuesta mucho encontrar contadores, nos cuesta mucho encontrar en salud también gente más que nos acompañe más en la propuesta, o sea, te cobran honorarios y se van, o te cobran honorarios como si fueras el Hospital Español, que es una mutual de salud. Y queremos hacer otra cosa, otra impronta, y nos cuesta mucho porque no está el recurso y tampoco encontramos profesionales que aporten y que sean más empáticos. Claro, y no queremos decir que la dimensión, claro, sí, abusando de nadie, pero sí es cierto que las veces que nos han acompañado profesionales es mientras dura un proyecto y después no estamos como en la parte estructural, por así decirlo. Cuando hay un proyecto que tiene quizás una posibilidad de recurso, pero no en el día a día, no en proyectarnos más a largo plazo. Eso es lo que he sentido, pero no específicamente por trabajadoras sociales, sino que en general todos los profesionales sociales vienen, y si no hay plata no vienen o no nos acompañan. Bueno, esa es mi sensación, no sé. Pero también hemos aprendido muchísimo. Dentro de todo, una de las profesiones en donde hay compromiso con las militancias, y aparece esta dimensión ético-política que nosotros le llamamos dentro de las dimensiones que nos definen, pero sí es verdad que hay como atravesamientos que tienen que ver con los espacios laborales, los tiempos, ¿no? Porque se trabaja principalmente en instituciones. También hemos conocido profesionales que hemos aprendido muchísimo de otras organizaciones, inclusive de los ministerios, o sea, donde vos ves que aunque sean profesionales que están rentadas, si se quiere, es tal la motivación que tienen de promover, de acompañar, bueno, ni hablar, eso seguro, pero quizás más dentro de lo que sería nuestra organización nos acompañan cuando hay un proyecto que dura un tiempo, qué sé yo, y no sentimos que nos siguen acompañando en lo que sigue, en lo que queda, en lo que no tiene remuneración. Claro. Pero bueno, eso es una cuestión más. Lo que pasa es que el compromiso sociopolítico tiene que estar es muy definido, y entonces hay que estar también convencido para poder acompañar. Por eso no se lo pediría específicamente a una profesional colega tuya, sino en general pide que te acompañen en lo que uno cree, participe activamente. Las chicas también, no querés que te acompañen y decir, ay, qué pena, se fue, no, ya no. Pero cuando estaba. Sí, porque los
van llevando adelante son mucho más lentos, son más ricos también en las construcciones. Y tal vez lo que estamos construyendo no lo veamos nosotras, sino en las generaciones que vienen. Y eso lo hemos visto en todas nosotras, en cada una de los espacios, de sus espacios. Sí. Entonces, no hay una respuesta inmediata. Incluso con las cuestiones de violencia, por ejemplo, los acompañamientos, vos sabes que pueden avanzar y retroceder con la misma fuerza que avanzaron o más rápido. Y entonces cuesta un poco entender esa lógica. Y bueno, por eso decimos que a veces sentimos que están para cuestiones puntuales y para el resto del tiempo, bueno, es como que nos vamos quedando solitas a veces, ¿no es? Y así como para cerrar, si les parece, en este despertar ético, en poquitas palabras, cada una, ¿en qué tenemos que despertar? Bueno, creo que justamente han hablado de que es colectivo la lucha, que nadie se salva sola, de visibilizar, seguir tratando de mostrarnos de alguna manera desde todos los espacios. Bueno, y creo que eso sería lo importante. Yo creo que lo comunitario, principalmente y fundamentalmente, que todos los sectores se unan en esta nueva resurgir de esto que venimos luchando hace años, pero con métodos nuevos, con esto justamente de la colectividad, del que nadie se salva solo, del acompañamiento y que todos los sectores, hasta los que han quedado más excluidos, también los empecemos como a integrar, que no sea como tan sectaria a veces las situaciones entre los espacios amigables y quedarnos como en eso, sino empezarnos a ampliar y que entre los espacios amigables podamos conquistar nuevos espacios en los cuales no somos como tan aceptadas, o a veces nos cuesta entrar por justamente esto de la sectorización de la masculinidad y los sectores, como se llama, que claramente nos hacen como ese techo de cristal, pero sí lo comunitario y que nadie se salva solo. Yo creo que como aporte para el trabajo social, ¿no? Digo, más allá de que la intención también que ha tenido este curso tiene que ver con los aportes que podemos tener para construir nuestras prácticas basadas en los derechos humanos, con esta perspectiva, aparece algo que tiene que ver con nosotros como sujetos y ciudadanos, que es, tenemos que despertar en esto de romper lo que decía recién Pupi, que es la crueldad, ¿no? En un lugar desde la ternura política, que dice Rita Segato, ¿no? La ternura en términos de transformaciones, no de ingenuidad, sino bueno, que nos conmueva, pero volver a humanizarnos, porque lo que más me parece debería alarmarnos es esta deshumanización en las prácticas sociales, ¿no? Entonces construir un lazo social desde la ternura política. Se me viene en esto del despertar de no bajar los brazos, por este contexto que tenemos actualmente, saber que la lucha siempre va a dar su fruto más tarde o más temprano. Y que tiene que ser colectiva, por supuesto. Claro, sí, coincido en lo colectivo, porque muchas veces nos acercamos porque tenemos que resolver algún conflicto puntual, lo resolvemos y nos vamos. Pero no sostenemos los espacios, sin pensar de que vienen atrás muchos que necesitan de esa misma apertura de caminos. Entonces, intentar sostener los espacios, ya que ahora estamos siendo amenazados porque quieren cerrar todos esos lugares donde las niñeces, adolescencias, las maternidades también eran apoyadas. Entonces, bueno, sobre todo eso, sostener eso, porque es la base del crecimiento de muchas generaciones. Sí, yo un poco relacionado con la ternura, yo digo la empatía y el amor vence al odio, esa frase para mí es clave de estas transformaciones que estamos buscando, que estamos promoviendo, que ya bien, que tenemos antecesores y antecesoras también. Entonces, poner freno al odio y seguir pensando que el amor, la construcción se basa en el amor. Y yo coincido con todo lo que han dicho, pero sumaría esto de no perder la alegría. Creo que es una cuestión de salud mental y de amor propio y de amorosidad hacia los
los demás también, hacia los demás. Creo que no perder la alegría, que es algo, un trabajo individual el que voy haciendo, ¿no? Como para, pero también lo quiero compartir porque es como todo muy oscuro y todo hablamos de lucha y de bueno, pero que sea con alegría, o sea, con algún punto, que podamos acompañemos para que sí, claro, cuesta con el rival que tenemos del otro lado, entonces ahí es cuando por eso creo que nos cuesta. Pero sí. peor sí estamos mal. Sí, es verdad. Es como que encontrar ese lugar donde decir además tal cual. Pues es que, pero es que estoy haciendo lo que me gusta. Sí. No puedo estar todo el tiempo enojada. Así como ustedes hablan de espacios amigables, nosotros decimos, bueno, hay espacios donde tenemos alegría, tenemos amor, bueno, eso tratar de recurrir a esos lugares. Cuidarlo. Y hacerlos crecer que también. crezcan, que leude, digamos, por eso siempre invitamos. Pero sí, quizás no hacemos la revolución, pero nos contenemos, nos abrazamos, nos reímos. Es parte. Es revolucionario. Sí, es parte. Y este abrazo. Exacto, aparte estos dos ejes que hemos traído y que se ha desarrollado, ¿no? Esta cuestión de que pueden ser espacios a compartir. Sí. Bueno, me parece muy lindo. Bueno, agradecerles y realmente también agradecer que se haya dado esto, que está circulando hoy. Agradecer a ustedes. La palabra Muchísimas gracias, Monita. Muchísimas gracias, Adri. La verdad que todo micrófono viene bien. Sí. Nos gusta contar lo que hacemos porque somos felices haciéndolo también. Les vamos a compartir una producción chiquita que usamos en este taller que les comentábamos, que tiene que ver con una canción que habla de esto, de que suena una alarma en mí, que suena una alarma en vos y en cada uno, y también bueno, con unas palabras ahí que quise compartir, que escribí, que fueron la voz de Azul Trentini, que le vamos a agradecer, y la edición de Luna Alfonso, y bueno, les queríamos compartir. Bueno, cada vez que creo despertar, siento que detengo el caminar. Suena una alarma en vos, suena una alarma en mí. Cada vez que el sol pudo alumbrar, no pidió perdón ni tu
Y que es nuestro tiempo, nuestro. Sí. No es de cada uno. Estamos acá, así que nos suene la alarma. Audio, todo. Agradecida. Muchas gracias. Gracias.